Miles de personas llorando, amistades destruidas, familias divididas por una historia que nunca existió. España entera cayó en un engaño tan perfecto, tan brutal, que nadie quiso aceptar la verdad. Y lo peor no fue la mentira, fue descubrir que tú fuiste cómplice, porque esto no es sobre una persona mala que mintió, es sobre cómo el dolor se convierte en arma, cómo una historia sin pruebas puede romper tu criterio, y cómo miles de personas inteligentes, buenas, empáticas, defendieron algo falso hasta el final. Todo empezó con alguien que parecía roto, vulnerable, unreal, nada de lujos, nada de ventas raras, solo dolor crudo contado en primera persona. Noches sin dormir, pérdidas que destrozan, silencios que pesan más que los gritos. No había documentos, no había pruebas reales, pero había algo mucho más peligroso, pruebas emocionales, fotos borrosas, textos escritos a las 3 de la mañana, frases como, no sé si mañana sigo. Y con eso alcanzaba, porque acá está la trampa. En esta persona no pedía dinero, pedía apoyo en un retweet, un te creo, un estamos con vos. ¿Y quién sospecha de alguien que solo pide compañía? En cuestión de días, la historia ya no era suya, era de todos los que la habían leído, de todos los que se habían visto reflejados, de todos los que lloraron en silencio frente a una pantalla. Miles de personas sintiendo lo mismo al mismo tiempo, por alguien que nunca conocieron. Y entonces, entre miles de mensajes de apoyo ciego, alguien hizo una pregunta. Una sola pregunta simple, nada agresiva, nada conspiranoica, solo una duda. Y ahí todo empezó a temblar, porque lo que descubrieron después no lo vio venir nadie. Esa pregunta lo cambió todo, pero no de la forma que esperas, porque lo que pasó después no fue investigación, fue guerra. Nadie vio venir esto. ¿Y sabes por qué? Porque dudar del dolor ajeno te convierte automáticamente en un hijo de puta. Ese era el blindaje perfecto, una trampa emocional sin salida. La persona detrás de la historia se mostraba cada día un poco más rota, no de golpe, no exagerado, en gota a gota, cómo se rompen las cosas de verdad. Un post sobre una pérdida, otro contando una recaída emocional, otro más confesando miedo. Todo con un timing quirúrgico. Ni demasiado seguido para cansar, ni demasiado espaciado para que te olvides. Esto era storytelling puro, del que no se estudia en cursos, del que se aprende en la calle, siempre en primera persona, siempre con ese tono de no quiero dar lástima, pero no puedo más y ese tono desactiva cualquier alarma. Los comentarios explotaban, estoy llorando. Esto me recuerda a mi hermano, gracias por animarte a contar esto. Miles de personas han todas sintiendo lo mismo, todas conectando emocionalmente. Y acá está la trampa mortal. A cada persona no veía una historia, veía su propia historia reflejada. No había pruebas reales, pero había algo más peligroso que las pruebas en coherencia emocional. Todo cerraba a nivel sentimiento, todo tenía sentido si no pensabas demasiado. Y nadie quería pensar, porque pensar enfría en pensar, rompe la magia. Mientras tanto, la cuenta crecía como loco. Seguidores nuevos cada hora, mensajes privados, repletos de confesiones íntimas, gente contando cosas que no le contaba ni a su psicólogo. Y lo más brutal, sin pedir nada a cambio, sin links raros. Sin colectas son solo compañía, no necesito plata. Solo que no me dejen solo. ¿Cómo cuestionas eso sin sentirte basura? Imposible. Pero entre miles de mensajes de apoyo ciego, apareció ese mensaje, el que lo cambiaría todo. No acusaban, no atacaba. Solo decían perdón si es una boludez. Pero esto pasó en tal fecha o en tal otra. Porque en otro post dijiste algo distinto, a silencio absoluto. Nadie respondió. O peor aún, le respondieron todos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes dudar si no te gusta a NDAT? La defensa fue instantánea, feroz, emocional, porque ya no estaban defendiendo a una persona. Estaban defendiendo lo que habían sentido en su propia empatía, su propia bondad, su propia identidad. Y sin darse cuenta,
acababan de cruzar una línea invisible, una línea de la que ya no se vuelve, porque lo que viene después es cuando el engaño se vuelve religión, y ahí ya no hay vuelta atrás. Nada de esto fue casualidad, nada, cada posta, cada palabra, cada foto borrosa, todo estaba diseñado. Los posts salían casi todos los días, pero no a cualquier hora. Siempre en momentos clave de noche cuando la cabeza pesa más, o temprano cuando scrollas medio dormido, cuando tu guardia está baja, cuando sos más vulnerable, frases cortados, fácil de compartir, hechas para vos han hoy sobreviví, aunque no sé para qué. A veces el silencio también duele, boom, retweet, share, corazón. Y las fotos tampoco eran inocentes, nada nítido, nada perfectamente iluminado, planos cerrados en desenfoque, en sombras, en imágenes que no mostraban todo, porque lo incompleto parece más real. Esta era ingeniería emocional en psicología aplicada, marketing del dolor. Y acá está la magia negra de las redes. Cuando seguís a alguien todos los días, sentís que lo conoces, que es parte de tu rutina, que es alguien real a la audiencia. Ya no veía un perfil. Veía a esa persona que me entiende, un vínculo sin ida y vuelta real, donde la otra parte nunca te conoce, pero vos sentís que sí. Y acá viene lo más oscuro. El relato siempre dejaba espacio para la interpretación. Nunca era 100% claro, nunca daba datos concretos que se pudieran chequear fácil. Si algo no cerraba, tu cerebro lo rellenaba solo con empatía, con tus propios recuerdos, con tu propio dolor. Era una mentira colaborativa. Vos mismo terminabas el engaño. Mientras tanto, los hilos viejos seguían circulando, como capítulos de una serie. La gente los recomendaba leer desde el principio. Esto te va a romper. Y ahí ya no había salida. Porque quien entraba nuevo, entraba con advertencia emocional previa, con expectativa de sufrir, de sentir, de conectar. Cada crítica era leída como ataque personal, cada duda como falta de humanidad. El terreno estaba minado, completamente minado. Y lo más brutal es esto, ¿no? El engaño no se sostenía por mentiras enormes, se sostenía por microverdades emocionales, cosas que podrían pasarle a cualquiera, por eso funcionaba, por eso era imposible de cuestionar. Pero el problema de las historias largas es que tienen memoria, y cuanto más contás, más chances hay de pisarte solo. Una fecha que no encajaba, un lugar que cambiaba, un detalle que antes era central y después desaparecía como si nunca hubiera existido. Pequeñas grietas, pues casi invisibles, fáciles de ignorar, pero alguien empezó a juntarlas en silencio, sin hacer ruido, sin denunciar públicamente, só documentando, guardando, comparando. Y cuando esas piezas finalmente se ordenaran, cuando la evidencia se pusiera sobre la mesa, ya no iba a importar cuánto había hecho llorar esa historia, porque una vez que el relato se quiebra, una vez que la magia se rompe, lo que queda no es tristeza, es furia, y esa furia estaba a punto de explotar. Para ese punto, algo aterrador había pasado. La historia ya no pertenecía a quien la contó, era de todos. Y eso lo cambió todo, porque cuando alguien insinuaba una duda, la reacción no venía del protagonista, venía de la audiencia como una jauría emocional desatada. No te metas, ¿quién sos vos para juzgar? Si no te pasó algo así, cállate. Escudos emocionales levantados al instante. No se discutían hechos, se discutía humanidad. ¿Quién era bueno? ¿Quién era malo? ¿Quién merecía hablar? Y acá está lo más retorcido en la mentira. Si es que era mentira, ya no era suya. Era de cada persona que había compartido un post llorando, de cada uno que había dicho, esto me salvó un poco. Aceptar el engaño significaba aceptar algo mucho más duro, aunque se habían equivocado, aunque habían caído, que eran ingenuos y el ego odia eso. El ego prefiere morir antes que admitir que fue engañado. Defender la historia era defenderse a sí mismos, era proteger la imagen que tenían personas empáticas, buenas, sensibles, porque si era falso, ¿qué decía eso de ellos? Que habían sentido algo profundo por absolutamente nada, y eso duele más que cualquier mentira.
Ajénanse, formaron bandos, trincheras digitales, capturas de pantalla volando como balas, cuentas anónimas atacadas sin piedad, gente investigando a otros, pero nunca, nunca al relato original. El grupo hacía el trabajo sucio, bloqueos masivos, reportes coordinados, cancelaciones express, y lo más brillante de todo, en el protagonista casi no intervenía. No hacía falta. La defensa era automática, autogestiva, un ejército sin comandante. Y ahí pasó algo clave. El silencio empezó a hablar más que los posts. Menos historias, a menos apariciones, más mensajes ambiguos, más victimización calculada. No puedo con tanta violencia. Me están atacando por contar mi verdad. Ya no sé si vale la pena seguir a Ne. Y funcionaba perfecto porque nadie quiere ser parte del bando cruel. Nadie quiere ser el villano de la historia. La culpa es un arma devastadora. Y la usaba como experto. Pero mientras la guerra explotaba arriba, por abajo algo se movía en archivos guardados. Versiones comparadas, fechas subrayadas, inconsistencias marcadas no eran haters. Eran obsesivos tranquilos, de esos que no gritan, pero nunca se olvidan, y aunque la evidencia empezaba a formar un patrón claro, la mayoría elegía no mirar, porque mirar implicaba romper algo interno, algo valioso, algo que los hacía sentir bien consigo mismos. Y cuando una comunidad entera decide no mirar, cuando miles de personas eligen la mentira cómoda sobre la verdad incómoda, el golpe final no tarda, pero siempre llega. Y cuando llegue, no va a destruir solo una historia, va a destruir identidades completas, porque lo que está por venir no lo esperaba nadie. La evidencia llegó y no fue sutil, no fue ambigua, fue devastadora. Al principio fueron detalles sueltos, cosas mínimas, tan chicas que daban vergüenza mencionar, una fecha que no coincidía, una captura que había sido editada, un testimonio que antes era clave y después desaparecía como si nunca hubiera existido. Nada explosivo por separado, pero juntas empezaban a gritar. Alguien armó un hilo metódico sin insultos, sin teorías locas, solo comparaciones frías, post contra post, frase contra frase, tiempo contra tiempo, capturas con fecha, archivos recuperados, versiones contradictorias lado a lado. La evidencia estaba ahí, clara como el agua, ordenada ni irrefutable, incómoda como un puñal en el estómago. Ya no era, creo que miente, era, esto es mentira, mira, la reacción, negación total, absoluta, religiosa. No prueban nada. Eso pasa cuando alguien está mal. Están buscando fama a costa del dolor ajeno. Son haters pagos en las respuestas. Ya no eran defensivas, eran automáticas. Copiar y pegar en como un reflejo, como cuando te queman y retiras la mano. Porque aceptar esas pruebas no significaba solo aceptar un engaño. Significaba aceptar que el dolor compartido, el ulantu geau, las noches sin dormir pensando en esa persona, habían sido por una construcción, por una actuación, y eso era demasiado humillante, demasiado doloroso. El protagonista respondió una vez, un solo mensaje largo, cargado de emoción calculada, 0 datos nuevos, 0 explicaciones concretas. Solo no voy a explicar mi trauma para satisfacer a curiosos morbosos. No le debo nada a gente que solo quiere destruirme y listo. Con eso alcanzó, porque aunque la evidencia era clara, nadie quería mirar. Algunos borraron tweets viejos silenciosamente de madrugada, como quien esconde evidencia. Otros silenciaron el tema por completo. Otros atacaron más fuerte que antes, con más rabia, con más desesperación, pero algo ya se había roto por dentro. Algo fundamental. Eutono cambió los silencios. Se alargaron. Los mensajes ya no conmovían igual. La magia se estaba cayendo, como pintura vieja descascarándose de una pared. Y en redes, cuando la emoción se enfría, cuando el hechizo se rompe, la verdad empieza a respirar. La grieta estaba abierta, invisible, ensangrando, y aunque muchos fingían que no existía, aunque se tapaban los ojos, ya no había forma de cerrarla. Porque lo que viene después de la negación
no es el perdón, no es la comprensión, es el golpe más duro de todos. Y ese golpe estaba a un segundo de explotar. El final no fue un escándalo, no hubo disculpas épicas, no hubo confesión llorando frente a cámara, hubo algo peor. Hubo silencio, la cuenta dejó de postear, los stories desaparecieron, los mensajes quedaron sin respuesta, como si la persona de repente nunca hubiera existido, como un fantasma que se desvanece. Algunos seguidores esperaron en horas, en días, en semanas, revisando obsesivamente, esperando una explicación, una palabra. En algo, en otros empezaron a borrar tweets compartidos con emoción, respuestas apasionadas en defensas furiosas, ataques a quienes dudaron en delete. Delete en delete era limpieza emocional, borrar la evidencia de haber sido engañados, instinto puro de supervivencia digital. Y entonces, sin aviso previo, llegó la confirmación definitiva. Un dato externo, un archivo real, algo que no se podía reinterpretar, algo que no admitía grises. El fraude se había caído completamente, no por odio, no por persecución, sino por acumulación. Demasiadas contradicciones, demasiadas versiones, demasiado silencio conveniente. Y lo más fuerte no fue el enojo, fue la vergüenza. Vergüenza de haber creído ciegamente, vergüenza de haber defendido con violencia, vergüenza de haber atacado inocentes por una historia falsa, vergüenza de haber sido tan predecibles. Las redes no explotaron, se apagaron, como cuando termina una fiesta incómoda y nadie sabe bien qué decir. Solo queda el silencio pesado. Y acá queda la reflexión. La incómoda la que duele, no te engañaron solo con mentiras, te engancharon con emociones, antedieron una historia donde sentirte, empático, del lado correcto en superior moralmente, y eso vende más que cualquier estafa clásica. Porque el dolor, cuando se cuenta bien, cuando se actúa perfecto, es casi imposible de cuestionar. Y ojo con esto, no fue un caso aislado, no fue una persona mala que mintió, fue un sistema emocional funcionando a la perfección. España entera creyó una historia completa, que nunca pasó. Miles de personas inteligentes, educadas, empáticas. Todas cayeron, y mientras pensás, a mí no me podría pasar. Yo sí me daría cuenta, yo soy más crítico. Acordate de esto, esas mismas personas pensaban exactamente lo mismo antes de caer. La próxima historia también va a tocar el corazón. También va a tener testimonios reales. También va a tener defensores furiosos. La pregunta no es si vas a encontrarte con otra historia así. Es cuando ni que vas a ser diferente, vas a preguntar, vas a dudar, vas a buscar pruebas, aunque eso te haga sentir mal, o vas a preferir la mentira cómoda que te hace sentir bien, porque al final del día no nos engañan. Elegimos ser engañados. Elegimos sentir antes que pensar. Elegimos la tribu antes que la verdad. Y mientras esa elección siga siendo más fácil, estas historias van a seguir existiendo, una tras otra, tocando corazones, destruyendo mentes y empezando todo. Otra vez,